Lo importante de esta generación y de esta pintura es que la mayoría eran personas no establecidas que de una manera muy clara vinieron a la capital, se integraron al movimiento que había dejado el Grupo 8 y de una manera muy clara también aportaron otro punto de vista que es la vanguardia. Pasaron todos del modernismo, algunos hasta del costumbrismo, al posmodernismo y entraron a la vanguardia. Para Fabio es muy importante el vínculo y la conexión directa entre la palabra escrita y la imagen visual. Yo creo que Fabio se distingue mucho en ese campo, se mueve en parámetros importantísimos para el arte latinoamericano. Los artistas nacionales, hay artistas muy buenos, pero hay pocos como Fabio Herrera, que es una persona que tiene muchísima obra, que ha incursionado en muchas formas de arte y sobre muchísimos materiales. Fabio Herrera está clasificado dentro de las personas que de alguna manera fueron pioneros, específicamente en su trabajo y también pioneros ingenuos muchas veces, porque lo que quisieron era romper todos los marcos que había de la pintura figurativa. No solo de la pintura, sino también del dibujo, porque Herrera tiene dibujos pequeños y grandes muy significativos. Cuando tomé el pincel por primera vez, fue mi tía que me dijo, ayúdeme a hacer algunos adornos de Navidad. Y yo cogí el pincel y con un poco de verde para pintar una palmera, empecé a darme cuenta de la magia y de la maravilla que significaba poder manejar la pintura por medio de un pincel. Creo que desde ese día no me he desprendido de él. Cuando me levanto muy temprano por la mañana, me voy al mar a esperar el amanecer. Por la arena caminan los cangrejos, pasan las garzas volando a lo lejos de las olas. Oigo los ruidos de todas las aves y entonces los ángeles de la mañana me acompañan. Durante el transcurso del día sigo pintando lo que veo, la vida animada, las gentes, la luz sobre los caseríos, las distintas criaturas que caminan por allá o por acá, los botes que se mecen en el mar y cuando el sol se va, un día de faena ha concluido. Fabio ha producido una gran cantidad de obra sin temor a hacer cambios drásticos, a veces trabajando distintas cosas en tiempos consecuentes, pero en periodos cortos. Por ejemplo, puede estar trabajando en diferentes talleres a lo largo del país, tiene varios talleres, y en un taller, depende de la atmósfera, del clima, del lugar, está trabajando un tema y la semana siguiente se va para Guanacaste y de repente vuelve a San Isidro del General, y ¿verdad? Hay una simultaneidad y sin embargo una gran diferencia entre las cosas que producen cada uno de los espacios. En la carrera de Fabio el retrato es muy vasto, porque Fabio no se dedica a trabajar el formato en los cánones tradicionales. Fabio, cuando hace un retrato, experimenta y puede pasar, por ejemplo, de una media tinta a una serigrafía, a una técnica mixta, e incluso llegar hasta la misma caricatura, ¿verdad? En eso es un artista muy multifacético. La obra de Fabio a veces es un poco complicada de enmarcar, porque a Fabio le gusta pintar sobre tapas plásticas, sobre cartones de reciclaje, sobre ruedas de madera, de los cartuchos de cable, sobre muchas cosas. Él es muy versátil, entonces
A veces la obra de Fabio es un poco complicada, pero es una enseñanza, ¿verdad? Para uno. En Barcelona conocí la soledad y aprendí a cocinar. Llegué una mañana y el sol muy fuerte sobre mi frente, detrás del vidrio del tren, me hizo pensar, esta es una gran ciudad y va a ser muy difícil de conquistar. En Nueva York aprendí a valorar el sentido del trabajo y la responsabilidad, la disciplina y el esfuerzo, a competir con los otros. Creo que en Nueva York hice un gran trabajo y aprendí muchísimo. Tokio podría ser en este momento un sueño de mi vida, un anhelo, un deseo. Espero que mis trabajos el próximo año van a estar exhibidos en un museo en esa ciudad. Se dice de un artista que un artista son 100 años de historia. En el caso de Fabio, considero que son más, porque son muchas épocas. Él, a través del dibujo, que ha sido como el esqueleto, la herramienta de comprensión, de conceptualización de su obra, nos dice y nos da una gran esencialidad del pensamiento humano. El dibujo representa cada instante de mi vida. No puede haber un día en que yo no dibuje. Un día que yo no tome un lápiz o un instrumento para dibujar es un día vacío, es como una laguna en mi vida. El dibujo porque es íntimo y el dibujo porque dentro de su delicadeza y simplicidad, porque con solo un instrumento como un lápiz o un carbón, en un instante y con un pequeño papel uno puede decir tantas cosas. Porque a través del dibujo y a través de sus acuarelas, él no solo hace una disertación de la técnica, sino que lleva más profundamente el pensamiento a una disertación filosófica de la existencia. Entonces, sí, el dibujo ha sido fundamental, el dibujo es el esqueleto, el dibujo es la estructura, el dibujo es la esencialidad del comunicado. Y en Fabio es algo muy importante. Nunca pinté pensando en que iba a vender un cuadro, nunca pinté pensando en que iba a recibir un aplauso y tampoco para recibir un premio. Pero dio la casualidad de que desde muy temprana edad recibía premios. Casi no me acuerdo de ello. Está apuntado en la historia de mi vida que he recibido unas y otras menciones. Pero en realidad el mejor premio, el premio de mi vida es la oportunidad que me ha dado Dios de poder vivir todos los días de mi existencia pintando y dibujando. Él expone en muchos lugares, en Suiza, en España, en Estados Unidos, en muchos lugares, entonces es una persona muy admirable. Y aún así, aunque él sea un artista tan importante en Costa Rica, no deja de ser humilde, no deja de ser un buen amigo, ¿verdad? Y nos intenta ayudar siempre a todos. En el caso específico de Fabio, pienso yo que lo importante también que hay que reconocer es la calidad internacional de él. No solo aparece ya en los libros de arte citado de Costa Rica y también de América Latina, sino que tuvo la intuición de visitar los sitios más importantes en Europa y en Estados Unidos. Inclusive tuvo siempre no la pretensión sino el derecho de expandir su pintura, sobre todo en Nueva York, en todo lo que es, y eso le sirvió no tanto para expandir su pintura, sino para estar al día en los grandes museos de Nueva York. Y eso le da a él una categoría que algunos otros pintores no tienen. A través de los años, al final, de manera retrospectiva, uno puede encontrarse con sorpresas y darse cuenta de que no ha sido en vano, que todo esfuerzo que uno haya hecho en esta vida tiene una remuneración que no necesariamente tiene que ser económica. La pintura es algo muy noble y el ser humano merece respeto. Uno no debe tratar a los demás como ignorantes, uno debe estar a la altura de cada uno de los semejantes. El arte es una manera de llegar al prójimo, el arte es algo muy noble. Por eso yo creo en el arte, vivo en el arte, vivo del arte, vivo para el arte.